empezar, ¿no? ¿Ya? Venga, va. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Michelle Santiago, soy periodista y me he dedicado durante muchos años al vasto territorio de la literatura y, bueno, y de la cultura. Y es por esto que yo quiero dar las gracias por partida doble. Las gracias al equipo de extensión universitaria que sigue manteniendo abierta esta vía para todos los galitanos, los de nacencia, los afectivos y todos los que queramos, para estar en contacto directo con lo más valioso de la literatura contemporánea. Y también, y doblemente y sinceramente, las gracias por tener la oportunidad de poder acercarme junto a vosotros a conocer un poco más a Santiago Roncariolo, que, bueno, yo diría de él que es un escritor del que por su proyección internacional que ha alcanzado en plena juventud, se podría decir que ha generado grandes expectativas, pero que a poco que se hayan terminado un par de su ya decena de libros, lo que genera más bien son ansias de seguir leyendo, porque lo que deseas es devorar a su mismo paso las rutas cuajadas de paisajes humanos absolutamente diversos y a la vez intensamente emparentados con nosotros, que estamos al otro lado de la página, en su transitar a través de los grandes ejes de toda época y lugar: la muerte, el amor, la soledad, la ambición, la supervivencia, el sexo, el fracaso, el éxito, la violencia, y que, interaccionando osadamente con el medio, exhiben un infinito colorido de conciencias. Y en estos caminos descubren a todos y cada uno de los lectores lo excitantes que podrían ser, que podríamos ser nuestras vidas, ¿no?, si cayeran en la narrativa de Roncagliolo. Y bueno, es lo más bonito que me han dicho en mi vida. Sí. Bueno, a todo ello podemos agregar también que él tiene el don de saber suscitar en los coetáneos, los que vivimos a su par, el interés por las incertidumbres y los interrogantes históricos y filosóficos propios a los seres humanos de toda época, y también de haber fraguado para ello un vehículo de expresión sumamente ágil, manejado con la audacia necesaria para la captación de lectores del siglo XXI. Esta es mi opinión, como veis, bastante entregada. Estoy totalmente de acuerdo. A Roncagliolo. Y por eso lo mejor que me atrevo a esperar es que aquellos que no hayan tenido ocasión aún de iniciarse en su obra salgan de aquí con ese deseo. Y a los que ya hayan disfrutado de ella, de su lectura, debo decirles que comprendo perfectamente y muy bien que quieran interrumpirme para levantar la mano y hacer las preguntas que creáis. Sin miedo, aunque ya haya empezado yo a hablar, vosotros seguramente sea más interesante y más dinámico y podamos conversar entre todos y enriquecer este encuentro con él. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de él. Santiago Roncagliolo llegó a Madrid porque deseaba ser escritor. Aunque él vino a estudiar cine, guión de cine. Y los escritores que llamaban su atención estaban en Francia y en España, con lo cual era un paquete apetecible el llegar aquí. En aquellos tiempos duros, no tan lejanos, muy cercanos más bien, ¿verdad?, fue por el año 2000, el escritor en la calle era solo un sudamericano más, y llegó a ser el sudamericano por antonomasia, porque su cara fue distribuida por cientos de locutorios, publicitando las comunicaciones baratas para los inmigrantes. Así que pasó muchos años él en que no sabía si él mismo era legal o no era legal. Los papeles siempre estaban en trámite y para cuando los obtenía ya casi se había vencido el año y tenía que empezar otra vez. Así ¿Cómo sabes que todo eso? ¿Lo he dicho yo? Ya te he dicho antes lo que pasaba contigo. Es que investigar la vida de Roncagliolo es como empezar a intentar averiguar algo de un personaje suyo, de estos que dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Es tremendo. Pero bueno, ya me dirá él si algo está mal y nos lo aclarará todo. No te lo diré, todo suena muy bien. Bueno, para él ha sido una lucha que ha merecido la pena, una lucha por pagar, como él dice, y Cortázar dijo, derecho de ciudad. Y como todos los migrantes de su tierra de origen, aparte de la comida y además el mar, extraña el mar, que es diferente del mar de Barcelona, que aunque le gusta verlo romper también en los acantilados, no es el mismo, es más
Él visita Perú con frecuencia, pero es difícil que vuelva a vivir en Lima. Es difícil porque él ya se ha vinculado efectivamente a España, tiene su mujer y su hijo pequeño, Mateo, de 1 año, ya son españoles, y además él ha demostrado aquel tópico que era nadie es profeta en su tierra y que tanto hemos manejado aquí en España, pues es un ejemplo vivo de ello porque ha alcanzado una gran proyección internacional, está traducido a 10 idiomas y a 30 países ya se venden sus libros y es consagrado en Latinoamérica. Pero claro, todo a partir desde el trabajo desde Barcelona como centro editorial y de la industria mediática, y bueno, que es donde él ahora mismo reside, aunque cuando llegó vivía en Madrid. Bueno, y esto es a partir de tu llegada a Madrid, lo que yo acabo de decir, pero por eso, como he comentado antes, tus huellas anteriores son completamente, una gente dice de pequeño estuvo en Arequipa, otros dicen no, a los 2 años fueron deportados su familia a México, ¿sí? Luego regresó a Perú, estudió en el Colegio de la Inmaculada y en esa misma ciudad empezó su carrera escribiendo libros para niños, que yo no sé qué edad tenías entonces, pero te lo voy a preguntar, porque a día de hoy tú has hablado de terquedad más que de talento para lograr llegar a publicar, para acceder al mercado, ¿verdad? Pero ¿cuándo y cómo se originó y se alimentó esa terquedad, ese convencimiento de que debías hacer de la escritura un oficio, tu oficio? Bueno, yo estudié literatura. Primero, buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias a ti por esta linda presentación y a la universidad y a Presencias Literarias por invitarme a Cádiz, que tiene un mar, por cierto, bastante más bonito que el de Lima. Yo estudié literatura y en esos años la gente que crees que como conmigo estudiaba a principios de los 90 tenía estos grandes modelos del boom latinoamericano, que eran muy brillantes, como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, como Cortázar, a los que todos habíamos crecido leyendo y a los que todos admirábamos. Pero era muy difícil ser escritor con esos modelos. Yo aprecio mucho a todos esos escritores, pero creo que le arruinaron la carrera a muchos amigos míos, porque gente que yo conocía que escribía muy bien nunca se animaba, nunca se atrevía a escribir, porque tenía a esta gente, a estos escritores como referentes y siempre pensaba, yo nunca podré escribir tan bien como ellos, así que nunca podré escribir literatura. Y yo pensé lo mismo, pero siempre leí mucho, siempre me gustó mucho la narrativa y el cine y el arte de contar historias. Y empecé a escribir como a escondidas, ¿no? Con mucho miedo de la gente que estudiaba literatura conmigo, porque muy poca gente escribía, pero todos eran críticos feroces y podían destrozar toda la literatura en la mesa de un café. Y era muy difícil darle un cuento a uno de estos, ahora pienso, pretenciosos críticos de 17 años. Es que tampoco sabíamos nada de nada. Teníamos 17 años y éramos atroces contra todo. Y yo empecé a escribir muy a escondidas y luego cuando descubrí que yo lo que quería era escribir y no me planteaba que esto pudiese ser un trabajo, empecé a escribir todos los oficios que los demás autores despreciaban. Escribí telenovelas, escribí horóscopos, escribí periodismo de investigación, escribí discursos políticos, algo que luego resultó ser un gran entrenamiento para escribir ficción. Y escribí muchos, y descubrí el oficio de escribir. Cuando pues, acabé trabajando como empleado público, donde escribí en una institución de derechos humanos donde escribía discursos, entre otras cosas. Y era el último año de Fujimori, que justo es el presidente que acaban de condenar a 25 años en el Poder Judicial peruano. Y era un momento horrible para estar en el país, un momento horrible para trabajar en el Estado. Ya me habían rechazado todas las editoriales, que eran 3.
me dejó una chica, era un buen momento para estar en cualquier otro sitio. Y entonces vine a España en realidad a estudiar cine. Pensé que estudiar guión de cine era una manera de estudiar un oficio, de contar historias, que eventualmente podía ser una salida de trabajo. Me encantaba el cine español y me sigue gustando más que los españoles, yo creo, el cine español. Y tenía una edad en la que a los 25 años tú ya tienes una idea de cómo va a ser tu vida. Ya sabes más o menos en qué medio te vas a mover, en qué ciudad te vas a mover y cuáles son los ambientes laborales que vas a tener. Y a la vez no tienes todavía responsabilidades, no tienes obligaciones, no tienes hijos, no tienes hipotecas. Entonces pensé, si hay algún momento en mi vida en que puedo viajar y tratar de ser un escritor, es ahora. Y funcionó, inexplicablemente. Sí. Vamos a ver por qué, a ver si lo conseguimos. Bueno, yo he comentado antes que ya llevas una decena de obras, más o menos. Tengo aquí la pequeña lista. Son tantas, ¿no? Pues son tantas, sí. Sí. Porque son tantas. Pero no son tantas novelas. Bueno, claro. Novelas son Pero tres. son obras Sí. literarias. Claro. Eso sí. De cualquier caso. Tienes, aparte de las novelas, de las que intentaremos hablar un poquito más en profundidad, tiene teatro, guiones de cine, como él bien ha dicho. Luego tiene un libro donde ha recogido las entradas que ha hecho en su blog, que ya se cerró, pero bueno, está recogido en este libro, Jet Lag. Tiene un ensayo sobre el arte nazi y literatura infantil. Algún libro de ellos en concreto, aparte de los premiados en Perú al principio y al comienzo, que eso te daría un poquillo de aire para tirar. Aquí en España es el premio Matías y los Imposibles, el premio no fue en España, este fue un premio internacional, el White Raven, sí, en 2007, y en España se le dio el premio Nuevo Talento en la cadena de librerías FNAC, o sea que el tirón, la verdad que ha ido apuntalando, ¿verdad?, poco a poco. Muchos lectores de tu obra se muestran sorprendidos por la gran variedad de temas tratados, el uso flexible y adaptado a las necesidades del relato de todo tipo de géneros y estilos, de las obras de que hemos hablado, ¿verdad? Cómo hemos manejado los géneros. Y aparte de tu movilidad física, de país a país, de ámbito laboral, tú aduces una razón creativa. Dices, disfruto explorando nuevos temas y nuevos géneros en cada ocasión. Y los géneros que escojo también responden a cada tema. ¿Crees que la identidad rabiosamente híbrida será la caracterización más específica de los buenos creadores de la era que se abrió con la globalización? Bueno, creo que por lo menos es más difícil definir las esencias de lo que era antes. Es decir, yo crecí en México, luego viví en Perú, luego ahora vivo en España. Y también he crecido leyendo cosas de muchos sitios. Para mí me encanta la literatura japonesa, o una parte de la francesa, o la literatura anglosajona. Y entonces uno vive sometido o en contacto con muchos estímulos diferentes. Y también es cada vez más difícil decir exactamente qué es ser peruano o qué es ser de un lugar en particular. Sin ir mucho más lejos, yo creo que hace 50 años, si tú eras español, seguramente eras blanco, hablabas español, eras católico y vivías en la península ibérica. Pero yo tengo una amiga que es española, es negra, habla catalán y vive en Bélgica. Y eso es muy normal en el mundo de ahora, en realidad. Y es muy difícil tratar de decir, esto es lo que es un peruano, esto es lo que es un español, ¿no? Las identidades son cada vez más complicadas. Y la información a la que tenemos acceso es cada vez más variada y más compleja también. Para mí han sido tan importantes como los libros, las películas y la televisión y la pintura y la vida en los distintos sitios. Y supongo que si yo cambio mucho de género,
también tiene que ver con el cine, porque para un director de cine es más normal saltar de un género a otro. Y hay directores como Stanley Kubrick o Danny Boyle hacen una película que es un thriller y luego una comedia y luego otra cosa. Y en literatura es más raro, pero a mí que me gusta mucho el cine, me gusta eso precisamente, que cada libro sea una exploración de un universo distinto, de un tema distinto, de varios géneros distintos. Y de países distintos, ¿no? Me he dado cuenta de casualidad que no repito, nunca me lo había planteado, pero no repito escenarios en mis libros, que parte de lo que me estimula es precisamente que cada país te enseña cosas distintas, te muestra cosas distintas y puedes usar cosas de ese país para contar historias, pero te exige géneros distintos también. Y pienso que no solo géneros distintos, porque para hacer circular acciones y sentimientos, análisis, reflexiones desde los macrocontextos políticos que se plantean en tus obras y económicos, y llegas desde ahí hasta la más insignificante emoción, ¿no?, del individuo particular, y construyendo con las preocupaciones de las que hablábamos antes, el amor, el fracaso, la soledad y tal, los ejes transversales de tus narraciones. Parece que hicieran falta tener condiciones no solo de narrador de mundos, sino de periodista, antropólogo, psicólogo, historiador. Parecen condiciones necesarias para ser capaces de articular todo eso. Bueno, cuando eres desempleado haces un poco de todo eso, ¿eh? Parte de mi interés por todos los géneros ha sido que siempre, ahora ya puedo escoger mis proyectos creativos y está muy bien, pero también aprendí mucho cuando venía alguien y me decía, bueno, necesitamos a alguien que escriba una telenovela. ¿Puedes escribir una telenovela? Sí. Ya verás, si no puedes te echarán, pero tienes que intentarlo porque tienes que conseguir el trabajo o una traducción o lo que toque. Pero en cuanto a los temas históricos y políticos, mucha gente me dice eso y a mí me ha sorprendido porque no lo tenía previsto. Creo que es inevitable que a mí me interesan mucho cómo la gran política, la gran historia afecta a las vidas de las pequeñas personas. Y muchos de mis personajes en los últimos libros son pequeñas historias de personas normales, pero afectadas por el gran contexto mundial que viven. Yo pensé que todo el mundo veía el mundo así. Yo creo que posiblemente yo lo veo así. O sea, yo me fijo mucho en eso por la propia historia de mi familia. Cuando en los años 70 mi familia, yo crecí en México porque mi familia estaba exiliada. En los años 80 volvimos a Perú y había un movimiento terrorista muy fuerte y una represión del Estado muy fuerte y prácticamente una pequeña guerra en el país. En los años 90 se formó una dictadura. En los años 2000, en los últimos 10 años, en la última década vine aquí y viví como un inmigrante, es decir, como una persona que no es legal o que necesita hacer muchas cosas para poder vivir y ser legal y tener un trabajo. Y entonces, lo quiera o no, siempre ha habido grandes cosas históricas y políticas que afectan mi vida personal de modo directo. Que deciden cosas como si tú puedes conseguir un trabajo o no, o puedes enamorarte de alguien o no, o puedes viajar o no. Entonces siempre he tenido que estar muy atento a todas estas cosas. Para mí las cosas políticas, las cosas históricas, no son cosas abstractas que están en los libros, son cosas que me afectan. Y en realidad creo que a todos nos afectan, no solemos verlas, no solemos creer que nos afectan tanto. Pero están ahí y si no paran de fastidiarte no tienes más remedio que mirarlas y que decir y que situarte frente a ellas y por lo tanto mis personajes se sitúan frente a ellas también. De hecho, tú has dicho, los temas políticos forman parte de nuestro dolor, de nuestro amor, de nuestra violencia, ¿verdad? O sea, es que era mi siguiente pregunta, la he contestado ya. Pues, lo has contestado totalmente. Yo quisiera ahora, porque
A ver, leyendo a Roncagliolo pasa una cuestión. Tú puedes coger un libro y puede gustarte más, menos, lo que quieras, pero no te llegas a hacer con el autor y no te das cuenta y no lo sabes hasta que no has leído su obra. Esto podría ser que ocurriera con todos los buenos escritores, pero en el caso suyo yo creo que particularmente ocurre más. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño barridito sobre algunas de las obras. Vale. Bueno, empiezo con La Cuarta Espada, simplemente porque, bueno, La Cuarta Espada es un relato a partir de la investigación biográfica de Abimael Guzmán, donde narras la historia del creador de Sendero Luminoso, que fue un intelectual del terror. Lo que voy a decir lo ha dicho él, o sea, es para que él diga más cosas luego. Intelectual del terror que se convencía y convencía a sus seguidores de ser el producto de leyes históricas que se manifiestan a través de la violencia. Se desvela en esta obra quiénes son las personas que forman parte de una cúpula terrorista, cómo son entrenadas, qué es lo que sienten y cómo son sus relaciones personales. A propósito de esta obra, has dicho también que el terrorismo es un modo de eludir la responsabilidad por las muertes y trasladarlas a la necesidad histórica del colectivo. Y que todo terrorista de cualquier sitio necesita un sistema ideológico que le permita enfrentar la culpa y liberarse de ella. Es la causa trascendental de todos los grupos terroristas que construyen para poder matar masivamente, al perder el individuo valor, ¿verdad? Sin embargo, tras finalizar la obra, visitaste el pabellón de Castro, una cárcel, donde senderistas de una facción de Guzmán y senderistas de Feliciano, militares, miembros del servicio de inteligencia, demás, todos allí por el mismo enfrentamiento violento, entraron en debate dando su versión de los hechos a partir de la lectura del libro suyo. ¿Crees que ese debate entre las múltiples partes de los conflictos sociales podría ser o debería ser el comienzo para lograr la disolución de las desigualdades sociales? No sé si tanto. Ojalá. En realidad yo pensé hacer una historia real porque era una gran historia de este hombre, de Abimael Guzmán. Yo pensaba en un libro como A Sangre Fría de Truman Capote o varios de los libros de no ficción. En inglés tienen mucha más tradición que en lengua española. Contar una historia que es real, pero contarla como una novela, simplemente por contar una historia, no por dar una gran tesis o un juicio. Tengo graves problemas con esto. ¿Se me escucha? ¿Sí? Y la historia de este hombre era muy interesante porque es un tipo que sin armas, sin dinero, sin apoyo de otros gobiernos, monta una guerra y pone en crisis a un Estado durante 12 años. Y la historia de la gente que lo rodeaba, ¿no? La historia de la vida íntima de una cúpula terrorista. Cómo te enamoras, cómo te haces amigo, cómo es tu vida cuando estás dedicado a matar y crees que matar es el trabajo que debes hacer. Yo creo que la historia era fascinante y tenía muchos elementos de las grandes novelas. Guzmán es un hombre que pone en crisis a un Estado, que monta una guerra que puede acabar con un Estado, pero que luego es destruido por ese mismo Estado, como en este hombre. Además, la foto es muy significativa, es muy potente la imagen de él ahí detrás de las rejas. Y tiene una gran historia que contar en el mismo sentido que una novela, solo que es todo real, ¿no? Luego los efectos... yo fui a la cárcel a presentar, fui a varias cárceles a presentarlo porque mis fuentes estaban en las cárceles. No tenía una idea de una gran necesidad histórica, o sea, trato de no plantearme grandes misiones, sino las pequeñas misiones que puedo hacer, que generalmente son contar historias. Y en este caso las historias me las habían contado los terroristas y los militares, muchos de los cuales estaban presos. Así que es difícil explicar esto, pero cuando tú vas a una cárcel y le pides a la gente para que ellos me cuenten sus historias, yo tenía que garantizarles que iba a ser totalmente neutral, que iba a contar la historia tal y como ellos me las contasen, de ambos lados. Y era una especie de obligación, no estaba escrita y nadie me lo pedía, pero
Tú no puedes ir a la cárcel, pedirle su historia a la gente y luego no volver a presentar un libro. Si odian el libro, tienes que ir a la cárcel, presentarlo y aguantar el chaparrón. Están presos, tampoco te pueden hacer nada. O sea, pero tienes que llevarles, tienes que dar la cara con tu historia. Afortunadamente les gustó, en realidad los terroristas y los militares me quieren mucho. Les pareció que la historia respetaba sus historias, sus versiones. Era gracioso porque ninguno de los dos entendía por qué también respetaba al otro. Porque esos sí que son unos asesinos, decían. Y en realidad los dos, en términos de muertes, se parecen mucho. Pero de hecho les gustó más a ellos que a los críticos peruanos ese libro. O sea que yo lo prefiero así. Si vas a pelearte con alguien, es mejor que los que saben usar armas se lleven bien contigo, dispuestos a escoger. Pero para mí era una gran investigación en un sentido más profundo sobre qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que creemos que está bien, qué es lo que... cómo la gente que mata a miles de personas lo hace pensando que es buena, y cómo la gente que es buena y que nunca ha matado a nadie, sin saberlo, apoya a asesinos. Y creo que esa no es una historia que solamente ocurre en el Perú. España también tiene una relación con su pasado similar a la del Perú. Todos los países que hemos vivido guerras estamos separados, ¿no? Somos de un lado o somos del otro. Creemos que los nuestros son los buenos y que los del otro, esos sí que eran unos criminales. Y a mí me parecía muy interesante, por ejemplo, el trabajo de Cercas en España o el trabajo de Martínez de Pisón, que buceaban en la ambigüedad moral de la gente que participa en una guerra, en lo difícil que resulta juzgar a lo que ha pasado, en lo malos que pueden ser los buenos y en lo buenos que pueden ser los malos. Y eso es lo que me fascinaba de esta historia, ¿no? Que me pusiese en contacto con eso. Y escribir una novela de personajes que están vivos, porque los personajes que te inventas en una novela, pues eso, te los inventas en una novela, no te van a venir a protestar. Estos personajes te van a decir si los has escrito bien o si los has escrito mal, y eso era un reto creativo muy interesante. Y muy valiente yo. No, no fue muy valiente. Sería valiente hablar de los de Colombia, que están sueltos, pero estos están todos presos. La gente me dice es muy valiente y a veces yo digo sí, soy muy valiente, pero en realidad no es una gran proeza de valor. Al contrario, yo lo hice porque sabía que era lo último que les quedaba, a todos. Es decir, son odiados, son juzgados, son condenados. La última posibilidad que tienen de no ser odiados para siempre es contar su historia. Es contar su historia, decir por qué hicieron lo que hicieron. Y entonces ellos me necesitaban, en algún sentido. Y incluso a los que no les ha gustado el libro han sido muy delicados para transmitírmelo. Considerando que algunos han matado a 40 personas, es de admirar que traten de ser muy educados en decirte qué es lo que no les ha gustado o si les ha gustado del libro. Pero ellos saben que un libro que cuente sus historias sin juzgarlos es lo mejor que ellos pueden conseguir, ¿no? Comentaba yo antes con él que en toda su obra, no solamente en esta, el no juzgar, el no trasladar, el juicio sobre lo que ocurre en la obra al lector es uno de los elementos esenciales que recuerda a Conrad, por ejemplo, la voz de Conrad, y que él posee, o sea, además de muchos otros. Y eso sí está en toda tu obra, lo puedo decir. Es que creo que es cada vez más difícil juzgar. Cuando yo crecí, hasta los años 90, digamos, la gente, había grandes verdades, ¿no? Eras capitalista o eras comunista, y según eso tú podías juzgar quién hacía las cosas bien y quién hacía las cosas mal. Luego se cayó el muro de Berlín y ahora se cayó Wall Street. Entonces, es muy difícil tener una gran verdad sobre la cual te puedas parar y juzgar. Puedes ser un testigo, puedes contar, puedes ir, preguntar o inventar y contar una historia que haga que los lectores se pregunten cosas, pero
pero me cuesta mucho tener una opinión demasiado contundente sobre las cosas. Sufro, trabajo en la radio, tengo una hora en la radio por semana y opinamos de un montón de cosas globales y me siento fatal. Es decir, sé que en la radio hay que opinar, eso es tu trabajo, ¿no? Dar alguna referencia de opinión, estar informado y decirlo. Pero me cuesta profundamente tener una opinión demasiado contundente sobre las cosas, porque las cosas siempre son más complicadas de lo que tú puedes ver. Bueno, pues podemos avanzar un poquito más. Mira, Abril Rojo le dieron el premio Alfaguara en el año 2006, La cuarta espada, en Memorias de una dama. En todas ellas se llega a cruzar este umbral, tú lo dices, cruzar el umbral, es una frase tuya, de la resistencia humana al salvajismo. Yo añado físico y moral, porque claro, no solamente estamos en el tema de violencia física, pero ya en el Príncipe... Memorias de una dama es amable, no es muy cruel. Abril Rojo es cruel. Sí, sí. La Memorias es más amable, ¿no? Pero también hay una línea que se cruza, ¿verdad? Sí, seguramente sí. Bueno, pero yo lo que te quería preguntar es, ya en El Príncipe de los Caimanes, es una novela anterior, esa frontera misma se traspasa pero sin ningún colchón ideológico. Ahí no asoma por ningún lado esa ideología, simplemente desde la degradación y la deshumanización que se muestra en total crudeza y sin ninguna concesión, además, de una borrachera de codicia, o desde las necesidades de la supervivencia y la imposibilidad de elegir el propio camino, los mínimos. La pregunta que tú te hacías era qué tiene que ocurrir para que una persona mate a alguien, que es lo que has comentado. ¿Cómo se aventura esa respuesta? Porque hay una respuesta que se aventura, pero viene más por el lado del sentimiento y la emoción que por el lado de la razón, esa respuesta, tal vez en esos libros. Creo que todo va junto. Por ejemplo, en Abril Rojo yo quería hablar de la guerra, de la violencia y en general de la guerra, de la violencia. Es difícil de resumir. Abril Rojo, por ejemplo, nació cuando yo vivía en Madrid y fue el 11M. Y recuerdo esa mañana que fueron las bombas en Atocha y recuerdo la atmósfera de miedo en la calle, que era una atmósfera que yo pensaba que ya no iba a vivir, que era una atmósfera que yo recordaba de la ciudad en la que había crecido, que era una ciudad donde las bombas y los atentados eran algo habitual. Y luego, al mismo tiempo, en Irak o en Bagdad, en Afganistán, se respondía al terrorismo cometiendo los mismos errores que yo ya había visto cometer en Perú y haciendo las mismas tonterías que yo ya había visto fallar en Perú. Y pensé, vale la pena contar esto, vale la pena contar el horror de todas estas cosas que yo he vivido y que ahora el mundo vive. Pero la historia era demasiado terrible. Muchas de las cosas que yo había leído y visto eran de tal nivel de violencia, de tal nivel de crueldad, que no son agradables de leer. No puedes hacer un libro con 300 páginas de mutilaciones, violaciones y atentados. Para eso te sirve la imaginación. Entonces, en el caso de Abril Rojo pensé, vamos a crear un asesino en serie como los de las películas que siempre me han gustado, como los de Seven, como el de El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos se llama aquí. Pensé, siempre me ha gustado este género y quiero hablar de esto. La ventaja de poner un asesino en serie es que el asesino en serie sabemos que es falso, sabemos que no es de verdad, y entonces vemos toda su violencia y en segundo plano va apareciendo todo el escenario de la violencia real y todas las cosas que pasaron en la realidad y que pasan de un modo u otro en todas las guerras. Pero es una manera de contar esa violencia, contar estas cosas, hablar sobre la guerra, pero hacerlo de una manera que sea digerible, que leas una historia y que te apasiones en la historia. Básicamente,
La idea es que si quieres una reflexión sobre la violencia y sobre la muerte, esté en el libro. Que si quieres un documento de la memoria histórica, esté en el libro. Pero si quieres una novela de cadáveres, para entretenerte tratando de saber cuál es el asesino, también esté en el libro. A mí me importa mucho que sea un placer leer mis libros y que si tú quieres ir más allá, que si tú quieres reflexionar, puedas hacerlo, ¿no? Tú comentas de Abril Rojo que fue el proceso de transfigurar toda esta realidad que cuentas del terrorismo, de la violencia política, tan parecida en todas partes, esa experiencia de inmersión en el horror, ¿verdad? Pero poco se puede sospechar, ¿verdad?, que al final de ese proceso, un potente argumento de novela negra que deja a la vista una crítica implacable política, de la violencia política de la época, se ve sacudido realmente en la lectura y sometido a un suculento manejo del absurdo, del esperpento, con un pulso contenido y la sutileza de un humor que te asalta cuando menos te lo esperas. La pregunta es, ¿cómo consigues que perfiles, porque son los perfiles de los personajes, obedecen a esquemas muy formales y muy cerrados? Por ejemplo, hay el fiscal, el protagonista, el que él llama el perdedor, ¿verdad?, cuya religión es la letra de la ley y está delante del psicópata que baraja muy pocos elementos de juicio, pues a la vez son muy verosímiles. Porque los conozco. Porque conozco mucha gente como él, trabajé con mucha gente como él, y en algún sentido yo era como él. Yo también era un tipo que trabajaba en derechos humanos y no tenía ni idea de cómo era el mundo, e iba pensando que todo el mundo tenía que actuar como decía el código penal, en un mundo que era mucho más complicado, ¿no? Generalmente lo que tienen mis personajes de ridículo, de absurdo y de patético es todo autobiográfico. Sale de las mismas cosas que yo veo que fallan en mí y que le dan vida a esos personajes. Y luego se alimentan con otras realidades y con otros personajes, pero siempre parto de la realidad que veo a mi alrededor. Creo que es verdad que tiene siempre mucho sentido del humor lo que yo escribo, pero creo que soy más humorístico de lo que yo mismo soy consciente. O sea, la gente se ríe de cosas que a mí no me parecen muy graciosas en mis libros. Y quizás es porque para mí el humor es una especie de arma de defensa frente a la realidad. El humor es una manera es un mecanismo para que no te afecte tanto un mundo que no te gusta. Y eso, en general, creo que les pasa a mis personajes. Viven en un mundo terrible y el mundo se viene abajo a su alrededor de un modo u otro. Pero ellos son muy graciosos, sí, son muy ridículos. Porque necesito que se alimenten de cosas que yo reconozco, ¿no?, cercanas. Y mi mirada sobre el mundo es un poco absurda. Creo que el mundo está lleno de cosas absurdas y ridículas. Y cuando escribo es inevitable que aparezcan esas cosas. Los informes del fiscal no tienen desperdicio, ¿eh? Bueno, es que parte de mi trabajo una época era corregir la gramática de los informes penales, que eran desastrosos. En un país con muy poca alfabetización, es muy curioso, en un país con mucho analfabetismo, como el Perú, los funcionarios se sienten importantes por demostrar que ellos sí saben escribir. Y entonces tratan de escribir mejor de lo que sería razonable escribir. Entonces, por ejemplo, les parece que las palabras son más elegantes mientras más largas sean. En vez de recibir un informe, recepcionan un informe. En vez de abrir una causa, aperturan una causa. Y les encanta este lenguaje muy barroco, ¿no? Como en circunstancias en que transitaba por las inmediaciones del referido asentamiento, el susodicho Oxiso procedió a entrar, cuando tú puedes decir simplemente, entró. No has dicho nada más, pero estos funcionarios tratan de que lo que escriben sea muy pomposo y muy barroco porque creen que eso es más elegante, y él es así. De hecho, al fiscal Chacaltana le gusta que
que lo llamen, y eso también ocurre con muchos funcionarios en América Latina, y alguno aquí también, le gusta que lo llamen con todo su título y todos sus apellidos. Él es el fiscal, Félix Chacaltana Saldívar, fiscal distrital adjunto de la provincia de Huamanga. Y así es como quiere que lo llamen. Porque a él le parece que si tiene un nombre muy largo es más importante. Claro, todo el mundo cree que es una caricatura, pero me temo que es realismo. Sí. Bueno, me estoy saltando cosas porque es que veo que no da tiempo y tengo que llegar a memoria. Bueno, es que tengo tanta cosa aquí que a memorias de una de una dama que ha sido publicada ahora mismo en marzo, y bueno, pues es ocasión, además esta novela nos va a dar ocasión de seguir hablando de las demás obras vamos a ver por qué. La novela relata las relaciones entre Europa y América en el último siglo a través de la historia de una millonaria, Diana Minetti, que quiere escribir sus memorias. Es una historia que ella quiere que se construya muy glamurosa, con nombres famosos de su vida, de la alta clase donde nadie llega. Y dice, bueno, pero contrata a un peruano que quiere ser escritor y quiere ser exitoso a costa de lo que sea. Él mismo dice, es mediocre, arribista y casi ilegal. Todo autobiográfico. Dice, durante la investigación, el biógrafo descubre los vínculos de Diana con la mafia italiana, con la CIA, con las dictaduras caribeñas de Trujillo, de Batista, y decide escribir una historia diferente a la que quiere esta mujer. Bueno, esto es en principio el planteamiento del argumento, que en realidad lo que se debe leer porque hay mucho más en el libro, pero bueno, hay diversidad de géneros, de registros, de escenarios nuevamente, de emociones, de todo tipo de cosas. Pero vamos a ver, yo digo, el uso de la historia y la ficción aquí, el manejo de la desesperación del protagonista por lograr su propósito, la forma de desvelar la frivolidad de los pocos con nombres y apellidos que manejan el destino de multitudes, ¿verdad? Y además todo esto intercalado con las peripecias del protagonista para ser salvado por milagrosos azares de la ruina total, tanto económica y de la ilegalidad total y de todo esto. O sea, y una piensa racionalmente que ese esfuerzo ha debido ser enorme, porque dices, madre mía, ¿cómo manejarse aquí en todo para hacerlo de forma coherente como está? Pero es inevitable también que te diga que lo que no deja de llegarte e involucrarte es un tremendo disfrute en la elaboración de esta obra, porque ha sido disfrutada, muy disfrutada, y eso llega y te va metiendo y vas disfrutando muchísimo con ello. Pero la sensación es de que, y no solo en esta obra, cuando ya has leído todas, dices, es que Santiago Roncagliolo es como un demiurgo terriblemente juguetón, te lo tengo que decir, porque parece que es que no tienes ninguna vergüenza. ninguna vergüenza, sino además, y a eso me refería un poco con lo de la valentía, es... Me tiro para allá y voy hasta el final, ¿no? Y a la osadía, ¿verdad? Sí. Y además de ir descubriendo y pasándotelo bomba, y además que es lo que a uno le ocurre al camino también contigo. Bueno, gracias. Yo quería que esta historia tuviese partes muy divertidas, que fuese muy graciosa en algunas partes, que tuviese mucho drama también, y que contase un momento histórico que a mí me interesa mucho, que es cuando la mafia italiana se muda a Cuba, a La Habana, y comienza el tráfico de cocaína, porque es un momento en el que confluyen sí, los dictadores que hay ahí, Trujillo, Batista, pero también Estados Unidos, también Italia, también Europa, y entonces el Caribe es como el vertedero de las pasiones que vive el mundo, ¿no? como el tacho de basura al que el planeta tira a sus mafiosos, a sus delincuentes, a sus fascistas, a sus ex-fascistas reconvertidos.
Y lo más difícil, esta historia tomó mucho tiempo escribirla, es la que más tiempo me ha tomado porque había que equilibrar las tres historias. La historia del escritor que está haciendo las memorias de Diana Minetti, que es la parte más humorística, la historia de Diana Minetti, que es la parte más dramática, pero también la más glamurosa, porque ella es millonaria, mucho, y la historia de su padre, que es este delincuente, ¿no? Es una especie de comedia picaresca con melodrama de época, con película del Padrino. Y es muy difícil que todo esto tenga algún sentido y que todo esto se engarce y encaje y tenga una estructura. Pero supongo que sí, en general yo es que me la paso muy bien escribiendo, disfruto mucho escribiendo. Mi problema es, tú acabas de decir que hace poco en la promoción me dijeron, pero ya tienes 10 libros y siempre digo, ¿en serio ya son 10? Pero es que eso es lo que más me gusta hacer. El mundo real no me gusta mucho. Y escribir te permite, y leer también, te permite huir de él y jugar con él. Coges lo que te interesa de él. En el caso de esta novela, puedes coger a Mussolini y a Mario Vargas Llosa y a los mafiosos tipo Lucky Luciano y a Jackie Kennedy y ponerlos ahí como si fuesen tus juguetes, ¿no? Juegas con ellos y juegas con la realidad y los vas haciendo actuar como a ti te apetece y luego te permite ser, yo siempre quise ser un mafioso y siempre quise ser una millonaria y la novela me ha permitido ser las dos cosas sin las consecuencias penales, sobre todo de ser un mafioso. Y también juego mucho con mi propia realidad personal, ¿no? Creo que después de escribir 2 libros como Abril Rojo y como La Cuarta Espada, que son muy políticos, o bueno, que hablan de temas muy políticos, sobre todo sentía que todo el mundo me tomaba demasiado en serio, que todo el mundo esperaba que yo tuviese como grandes verdades respecto de las cosas y supongo que el personaje, el narrador, se parece mucho a lo que yo era cuando llegué a España, que soy un escritor buscándose la vida y haciendo lo que pueda, y es bastante absurdo también, pero porque yo mismo no me tomaba tan en serio, ¿no? Y quería que esta novela tuviese eso también. Me voy a permitir leer su propia descripción de Roncagliolo, porque está él en el libro también, es un personaje. Pero ese es otro, es que son 2 personajes, el que se parece a mí y el que se llama como yo. Sí, sí, bueno, vamos a ver lo que dice del que se llama como tú. Okay. No sé si quiero escucharlo, pero bueno. En consonancia con su imagen de joven escritor, Roncagliolo era el típico cabrón, divo y seguro de sí mismo, que usa lentes Armani y un reloj de pulsera que pareces de pared. Dice, daba la impresión de haberse aprendido cada uno de los chistes y anécdotas que debía contar en la presentación. Hasta tenía 4 o 5 frasecitas para parecer serio y comprometido. Dice, un redomado mentiroso podía olerlo. Era como si cada centímetro de su cuerpo fuera de mentira. Y encima, no contento con esto, va y al protagonista se lo lleva de putas y encima lo deja tirado después. O sea, el cuadro de Roncagliolo es tremendo. Sí, sí. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que juegas hasta contigo mismo, pero en realidad yo esto es que no lo iba a leer, porque lo has dicho tú. No tenías que verlo. Lo que iba es a ir a Pudor, que no hemos hablado de ello y no quería dejarlo fuera porque es una novela completamente distinta nuevamente, es un retrato intimista de una familia a través de las relaciones de cada personaje con su propia, la propia utilidad que en ese momento vital de ese retrato, de esa foto fija, le da a su relación con el sexo, ¿no? Para unos es la relación a través de la muerte, otra persona es la soledad, otro es el descubrimiento de la propia identidad, o sea, digamos, hay diversos caminos de relación con el sexo. Fue llevada al cine, me gustaría preguntarle muchas cosas, pero él aquí en este propio libro también describe, dice lo que habla de Pudor, lo maltrata directamente, maltrata la novela del Príncipe de los Caimanes también, o sea, no se corta en absoluto. Y dices, bueno, si alguien lee Memorias de una dama y dice,
Leeré yo después Pudor, leerá después el lector... Bueno, si te gusta Memorias de una dama, a lo mejor te gusta Pudor. Yo quería jugar con eso, conmigo mismo, pero mi opinión de mí mismo y de mis novelas es bastante mejor que la de ese narrador. Pero él odia de alguna manera el narrador de Memorias de una dama, que es un escritor fracasado, y el roncayolo al que él detesta. Son pues, dos momentos distintos de mi vida, pero creo que de la de todos los escritores, porque es una carrera muy regular, subes y bajas, hay libros que van muy bien, hay libros que van muy mal. Y quería hablar sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Y cómo el escritor fracasado odia al escritor que le va bien, pero lo necesita. Necesita que lea sus libros, necesita que le presente un editor, necesita que le dé una buena frase para poner en la fajita de su libro. Y el que tiene éxito odia al fracasado, sobre todo lo desprecia, pero también lo necesita. Para que tú tengas éxito en algo, tiene que haber fracasados. Si no, no tiene ningún mérito, si no, no es un éxito lo que has hecho. Y esa relación entre los dos me permitía hablar de uno de los temas de la novela, yo creo, que es el éxito y el fracaso. Pero también yo satirizo a mucha gente real y a muchas situaciones reales. Y creo que es de buena educación, si te vas a burlar del resto del mundo, empezar por burlarte de ti mismo. Y todos lo aceptan mejor. Si te burlas de ti mismo, todo el mundo dice, bueno, está bien, se ha burlado de mí, pero también de él. Y te ahorra un montón de problemas. Ese es uno de los temas, y otro de los temas, para esta novela tú decías que lo más útil había sido basarte en un momento dado, y además con bastante ironía, basarte en vidas reales, deformarlas, exagerarlas y destrozarlas, Sí. en un momento dado. Y los protagonistas en concreto, los dos personajes, son en principio opuestos, aparentemente, totalmente opuestos. Viven su vida, sin embargo, al final se va viendo que entre los dos mismos polos, del dinero y la autoestima, ¿no? Y da la impresión de que dos personas que tú escogieras al azar, que si se pusieran realmente a intentar averiguar en una conversación larga, llegarías a ese mismo punto, ¿no? La tensión entre esos dos polos, la vida material, la vida íntima y personal, proyección. Sí, creo que además en la misma persona ocurren esas cosas. El mundo nos obliga todo el tiempo a mostrar lo exitosos que somos. Vamos por la vida contándole a los demás lo bien que lo hacemos, el dinero que tenemos, lo listos que somos, el currículum que tenemos. Es obligatorio. Exageramos nuestros currículums y disimulamos nuestros defectos para ser mejores ante los ojos de los demás. Pero todos tenemos un pequeño perdedor dentro, y todos tenemos mucho miedo a la frustración y mucho miedo al fracaso dentro, y solo que no podemos exhibirlo, no podemos hablar de eso, no podemos sacar a flote en nuestras derrotas. Es muy claro, por ejemplo, cuando hablas de sexo, como hablas de sexo con hombres, y todos han sido brillantes, excelentes, todas sus noches han sido maravillosas. Y todos sabemos que es mentira, ¿sabes? Pero el mundo te obliga a mostrar la parte buena de ti. Y yo quería en el libro mostrar las dos, la parte buena y la parte triste. Y creo que en realidad la que más atrae a los lectores es la